a 7 días, 8 días de lo que van a ser las elecciones generales del 14 de noviembre, pensamos algunas cosas que pasaron esta semana y en realidad algunas preocupaciones que se nos generan esta semana cuando vamos charlando con la gente, cuando vamos encarando esa perspectiva para el 14 de noviembre, porque lo primero que uno siente o que uno empieza a percibir es que se han leído, no se han leído o se han leído mal algunos de los resultados del 12 de agosto de las elecciones PASO, eh, porque se han entendido poco y nada algunos de los reclamos que quedaron plasmados o el rechazo que quedó plasmado a la mayoría de las gestiones, tanto nacional como provincial como local, en torno a cuál es el rol que tiene que cumplir la política o que venía cumpliendo. Eh, muchos dicen que, muchos analistas, muchos periodistas, mucha gente de la política dice, la gente no quiere meterse en política, no quiere elegir, la gente no participa. Y sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasó en el cordón industrial esta semana, se da cuenta enseguida que esa afirmación queda totalmente obsoleta. ¿Por qué te digo? Porque están pifiando con ese pronóstico, porque la gente no es que no elige, no es que no hace política, la gente todo el tiempo elige, la gente todo el tiempo hace política. Solamente que de vez en cuando esa política tiene que ver con ir al cuarto oscuro a elegir a un candidato que lo represente. Pero la gente se expresa constantemente sobre qué quiere de la política, sobre cómo hacer política, sobre cuáles son sus elecciones en la política. El tema está en saber leerlo. La gente hace política y además elige candidatos. ¿Sabes por qué te digo esto? Y tomaba como ejemplo, como solemos hacer siempre, lo que pasó en la semana en el cordón industrial, porque, por ejemplo, esta semana los vecinos de Capitán Bermúdez, a ver, tenemos nuestro operador oriundo de Capitán Bermúdez, los vecinos de Capitán Bermúdez se expresaron sobre qué esperan para la política de seguridad. Esperan que poder caminar por las calles sin que te maten por robarte una moto. Esperan que las fuerzas de seguridad no sean parte del problema y alguna vez sean parte de la solución. Así lo expresaron con bronca, lo expresaron en la calle, lo expresaron hasta con piedras. Pero expresaron y eligieron qué tipo de vida quieren vivir. No es que no están haciendo política. Lo mismo en estos mismos días expresaron los movimientos desocupados, como la corriente clasista y combativa, que plantea, que salió una jornada nacional que tuvo su repercusión aquí en el cordón industrial, cuando planteaba, bueno, no paguen la deuda externa, primero resolvamos la deuda que tiene el Estado con los más necesitados, la deuda es con el pueblo, era la consigna, y era contra la negociación que se está llevando adelante para pagar esa deuda que generó Macri y que tanto criticamos y que ahora pareciera que hay que pagarla. Y entonces hacen política en la calle. Hasta los docentes tienen expresión política y aquí en San Lorenzo se expresaron contra el ajuste que el gobierno provincial está haciendo de los salarios. Se expresaron y dijeron, mirá, vos hablás de educación, querés la educación, lo que necesitamos es un sueldo que alcance para vivir, que esté por arriba de la inflación, que alcance para la canasta básica, que alcance a cubrir las necesidades que tenemos como laburantes. Y entonces rechazaron la propuesta que hacía el gobierno de Omar Perotti, una propuesta que después terminó ganando provincialmente por muy poquito, pero acá los laburantes de la educación eligieron y se expresaron en política, eligieron que quieren poder vivir de su laburo, que pueden poder vivir dignamente de su laburo. Y hablando de laburo, también se expresaron esta semana los trabajadores aceiteros que dicen, bueno, yo quiero que el sueldo no solo me alcance, sino que me sirva.
que me sirva hacer horas extras, que me sirva laburar. Y no que una gran parte de mi sueldo se lo lleve un impuesto injusto como el impuesto a las ganancias. Digo injusto cuando se trata del salario, injusto cuando se trata de salarios de cierto monto, porque es un impuesto que debería ser progresivo, que debería servir para que quienes concentran la riqueza, quienes generan ganancias, también aporten algo a la sociedad, y termina atacando al laburante. Entonces, también están haciendo política y eligen qué vida quieren, cómo quieren que sea la cuestión impositiva los trabajadores aceiteros. Y finalmente, digo, también esta semana, todo pasaba en medio en 3 o 4 días, te digo. Finalmente esta semana también los que elegían cómo quieren vivir son los vecinos de Barrio Buchar, de 2 de abril, de Barrio Retiro. Y elegían poder vivir con un medio ambiente sano, poder cuidar la salud, poder vivir sin enfermarse. Mirá qué fácil la elección, mirá qué sencilla que es, y sin embargo no pasa. Entonces los vecinos marcharon, ya primero lo hicieron en Flores y Beltrán, ahora esta semana lo hicieron acá, la comisión interbarrial por una... era CIMA, por un medio ambiente saludable, y eligen, los vecinos hacen política. Después, una parte de la política cada cierto tiempo se traslada a las urnas, pero mientras tanto todos los días los vecinos hacen política, y eligen, y deciden, y opinan. Entonces el problema no está en la gente y su relación con la política, no es que a la gente no le interesa la política. El problema parece estar en que muchos, no todos, pero muchos de los que se dedican a la política están alejados de las elecciones que hace todo el tiempo la gente. La gente todo el tiempo participa en elecciones políticas y a veces elige candidato. Cada cierto tiempo elige candidato, pero cuando uno ve en dónde están las elecciones políticas de la gente diariamente y dónde están las elecciones de quienes hoy tienen al mando los gobiernos provinciales, municipales y nacionales, la verdad que es preocupante. Acá, por ejemplo, en San Lorenzo, mientras esto pase, mientras están estos reclamos, la política está ocupada en volcar obscenamente una cantidad de fondos inexplicables, de origen inexplicable, que hasta ahora nadie ha explicado, por lo menos, volcarlos en una campaña política, mientras las necesidades son muchas, mientras todos estos problemas que te conté van creciendo, la política se dedica en la ciudad a gastar plata y no explicar de dónde viene. La política se dedica en la ciudad a tener actitudes mafiosas que la gente ya ha rechazado más de una vez, dedicarse a rencillas políticas entre candidatos, rompiendo cartel. Entonces el problema no parece ser la gente, el problema parece ser que una parte de la política está alejada de la política que hace todos los días la gente. Esta semana vimos también cómo, mientras la gente pide justicia, como pasó en Capitán Bermúdez, como pasa en todos lados, como viene pasando en el último tiempo en nuestra región, la política estaba ocupada en colonizar la justicia, con lo que fue esta semana, seguramente hablará Carlitos del Fral, también Mauro Rueda hoy, en colonizar la justicia, logrando desplazar a Marcelo Saín del Ministerio Público de la Acusación. Una justicia que ya en la provincia de Santa Fe, de imparcial, no tiene nada, de división de poderes no tiene nada. De eso estaba ocupada la política esta semana, o una parte de la política. Porque ahí está el otro tema, ¿viste? Uno se va acostumbrando y le va entrando esa idea de que todo es lo mismo, porque cuando ve que muchos de los representantes políticos están alejados de nuestras decisiones diarias de la política, dice todo es lo mismo. Y la verdad que no es todo lo mismo, porque hay muchos que estamos preocupados por esas elecciones diarias, por esa política de la calle de todos los días. Y no solo en las elecciones, durante nuestra vida. Y entonces a veces termina
terminamos cayendo en la trampa de pensar, bueno, es todo lo mismo, entonces yo, en esta parte de elegir, yo elijo la política de todos los días, digo, protesto, digo todo lo que quiero para mi vida y para la política, pero en esta parte de elegir, que vendría a ser elegir los representantes, no me interesa porque son todos lo mismo. Y en realidad, esa forma de pensarlo termina siendo una trampa. Una trampa en donde nos separan la política diaria de la política representativa. Y así nos hacen pensar que son mundos diferentes, que son mundos lejanos y que en última instancia la política representativa no es para nosotros. Y si caemos en esa trampa, entonces siempre están los mismos. Y ahí sí no podemos elegir. Y nosotros elegimos todos los días la vida que queremos, como decíamos recién. Pero caemos en esa trampa y ahí sí no podemos elegir. Hay que poder elegir siempre. Y hay que saber, además, que no hay que caer en esa trampa de que las opciones son algunas. Hay un montón de opciones. Y la principal tiene que ver con involucrarse, con ser protagonistas de esta cuestión. Por eso hoy queríamos hablar de esto, de elegir. Y de correr un poquito a una semana de las elecciones esa idea de que no nos metemos en política, de que no hay que meterse en política, de que la política es solamente ese pedacito de elegir cada cierto tiempo algún representante. Todo lo que hacemos, todo esto que te contaba, tiene que ver con decisiones políticas de qué vida queremos tener. Lo que hay que hacer ahora es poder trasladar eso también a representantes que puedan expresar esa vida que queremos tener. Lo que tenemos que hacer es elegir.